Buenos días. Damos la bienvenida a todos, a todas, para continuar con la jornada de presentación de ponencias en el cuarto Congreso Internacional de Género y Espacio. Doy la bienvenida a la compañera y compañeros de esta mesa, a Claudia Ebron, Jesús Abraham, Rocío Delfina y a Giancarlo. Esta mesa se titula Masculinidades. Bien. Entonces, voy a comenzar dando lectura a la semblanza curricular de Claudia Ivonne Hernández Ramírez. Ella es licenciada en Psicología Educativa, especialista en Género en Educación, especialista en Educación Integral de la Sexualidad, maestra en Desarrollo Educativo y estudiante del doctorado en Educación y Diversidad por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado en coloquios, conferencias y congresos vinculados a la psicología, el quehacer docente, el currículum, la escritura científica y la categoría de género. Es coautora de artículos y capítulos de libro, principalmente en el análisis de imágenes y lenguaje sexista, las mujeres en las organizaciones educativas y la división sexual del trabajo. Es profesora, psicóloga y orientadora en educación básica y especial. Actualmente trabaja en una investigación que está focalizada en el estudio de las diferentes formas de ser hombre. Colabora como asistente de investigación en temas de género y educación en su alma mater, y entre sus líneas de investigación se encuentra género en educación, género y sexualidad y escritura académica. Bienvenida, Ivonne, adelante. Por favor, enciendes tu micrófono. Muchas gracias por la invitación y gracias por la lectura de la semblanza. Y bueno, lo que yo voy a exponer son los hallazgos de una investigación sobre masculinidades y la construcción identitaria. Voy a empezar a compartir. Esta investigación lleva por título Estudio de las identidades masculinas, cómo se aprende a ser hombres en la Ciudad de México en el contexto actual. Entonces, lo que aquí van a ver en esta exposición son los hallazgos de esta investigación. Está acomodado como un informe académico para que se lleve una secuencia lógica. Bueno, en el caso de la problematización para esta investigación, pues se retomaron estos aspectos que se muestran en la lámina, principalmente las instituciones sociales, las relaciones de poder, entendidas como el género, las estructuras de género que mantienen la desigualdad entre las personas, los patrones tradicionales para hombres y mujeres, estos vistos desde la asignación de roles, las representaciones sociales, también los procesos de socialización primaria y secundaria, entendidas como estas instituciones sociales, en donde están presentes la familia, la escuela, los medios de comunicación masiva e Internet, las iglesias y los grupos de socialización y amistades cercanas. Con base en todo eso, bueno, tenemos que esta problematización entrelazada con los diferentes elementos, bueno, se pueden ver las creencias, los simbolismos, el lenguaje, los tabús, las contradicciones que se dan entre los discursos, las prohibiciones y las omisiones entre lo que es el género y la sexualidad. Y cómo las normas de género vistas desde la masculinidad hegemónica, pues entrelazan todos estos aspectos, para después preguntarse qué significa ser hombre todavía en el contexto actual, en la Ciudad de México. El objetivo general de esta investigación fue analizar las normas de género de la masculinidad hegemónica de 5 varones que laboran en distintas dependencias gubernamentales y privadas en los ámbitos educativo y administrativo. Las edades entre los 30 y 40 años y cómo todo esto contribuye a la construcción identitaria. Los objetivos específicos, no me voy a detener mucho en esto, se reitera el objetivo general, nada más que se especifica la identificación de los significados, la caracterización de las normas de la masculinidad hegemónica y la descripción de esas similitudes y diferencias de las normas de género. Y la pregunta de investigación,
Bueno, se enfocó en cuáles son las normas de género de esos 5 varones que laboran en distintas dependencias gubernamentales y privadas en los ámbitos educativo y administrativo, con edades entre los 30 y 40 años, en que permiten comprender cómo se ha construido esa identidad y las distintas formas de ser hombre. Bueno, ¿qué fue lo que se ocupó para el método? O las distintas herramientas metodológicas. Bueno, se partió de una metodología cualitativa para comprender la realidad de esas personas que participaron en el estudio, mediante el análisis de esas percepciones e interpretaciones de los sujetos. El instrumento fue una guía de entrevista. Las categorías analíticas se postularon entre las normas de género de la masculinidad hegemónica, los grupos de socialización y las similitudes y diferencias por ser hombre. Estos interrelacionados con una descripción y preguntas que guiaron la entrevista. La técnica fue una entrevista semiestructurada, en la cual se mantuvo una conversación enfocada sobre este tema en particular. Aquí pueden ver las personas participantes, obviamente con seudónimos. Fueron 5, sus edades, la orientación, la situación de pareja y las instituciones en donde laboran las mismas. Cabe señalar que en los hallazgos, que rápidamente solo voy a mostrar algunos fragmentos discursivos de las personas que nos proporcionaron la información, tiene que ver también esta parte de la orientación, como no hay como una diferencia específica, sino mostrar cómo estas normas de la masculinidad hegemónica avasallan hasta la orientación sexual. Bueno, aquí vienen rápidamente los hallazgos y nos enfocamos en la primera categoría analítica, las normas de género de la masculinidad hegemónica. Este es uno de los fragmentos expuesto por Miguel de 40 años con una orientación homo, y nos dice lo siguiente: para mí ser hombre significa ser yo, pero por adaptación te enseñan a ser macho y tienes que aprender a hacerlo con voz de macho, a ser fuerte, a sentarte con las piernas abiertas, a decir groserías, mentar madres, responder agresivamente. Eso es más como de la cultura. Lo mismo pasa en las profesiones o en los talleres. Por ejemplo, cuando iba a la secundaria, impensable escoger o ver a los hombres en corte y confección o taquimecanografía, al menos en mis tiempos. Y aparte te tenía que gustar el fútbol y como hombre debías tener novia. Aquí, analizando este fragmento, pues podemos identificar que permean los estereotipos de género, lo cual hace una simplificación y encasillamiento de formas de ser y comportarse de acuerdo a un género específico. Aparte, delimitan lo que es y debe ser un hombre y una mujer. Determinan actividades y características que deben poseer los seres humanos en función de la pertenencia a un sexo. Entonces, el ejemplo aquí pues es muy emblemático en función de estas normas de género. El siguiente es otro fragmento que alude a los grupos de socialización, propuesto por Emiliano. Pues en mi familia se tiene la idea de que los hombres deben de tener los recursos suficientes para mantener a su esposa, tener una buena posición económica, automóvil, un buen trabajo, sobresalir, conocer. En mi caso, espero casarme con una mujer trabajadora y muy hogareña. Pues siempre me preguntan para cuándo, ya sabes, cuándo llevaré a la que será mi esposa. Y a mi edad es un asunto que cada vez se hace más presente. No quiero que piensen otra cosa de mí, él refiriéndose a la homosexualidad, porque yo respeto las preferencias, pero no me gustan los hombres. En este caso, Emiliano reafirma su masculinidad en una situación de posición superior, en un estatus económico que le permita a él proporcionar y proveer los recursos a una determinada persona. Aparte, considera que el dinero, la inteligencia y la heterosexualidad se vinculan con esta posición superior. También podemos ver que este modelo de masculinidad hegemónica es el que la sociedad enseña y tiene que ver con la naturalización de los roles impuestos por la estructura de poder. En la siguiente categoría vemos las similitudes y diferencias por ser hombre y con otros hombres. El testimonio de Antonio especifica que la idea de ser
El pilar de la familia aún prevalece en los hombres. Él se imagina que es por esta cultura machista y la educación, la cuestión del dinero, pero en cuanto a la violencia, no todo lo arreglamos a golpes. A mí me frustra lo del dinero, no tenerlo y no puedo decirle a mi esposa esa situación. Nuevamente aquí lo que enaltece o lo que eh, prima en el testimonio de Antonio es que, bueno, depende mucho la educación que reciba desde la familia, porque esa es preponderante para poderse pensar y verse, y aparte ser hombre. Atribuye un valor al estatus económico, porque no vislumbra a los varones sin dinero, es como una necesidad inherente. Se presenta a él como el pilar del hogar, de la familia, y como el proveedor que puede brindar los recursos de manutención familiar y conyugal. Esta representación de la masculinidad se sitúa en aquellos hombres que controlan el poder y se constituye en el parámetro de lo que la sociedad patriarcal significa e implica ser un verdadero hombre. Entonces, aquí vemos de manera sucinta los principales hallazgos en cuanto a las categorías y vemos que bueno, prevalecen los estereotipos de género, las características físicas, las creencias, las prácticas y valores, aparte las instituciones socializadoras como son principalmente la familia y la escuela, la enseñanza diferenciada por género, una perpetuación del imaginario con creencias arraigadas de lo que se dicta de que de ser hombre y ser mujer, y aparte algunas cuestiones que comparten entre hombres, como el ser proveedor, el respeto, el privilegio, el estatus económico, la fortaleza, la fuerza, la razón y la posición subordinada de las mujeres. No me voy a detener mucho por el tiempo que tenemos, entonces, bueno, paso yo a la cuestión que tiene que ver no solo con estos hallazgos, sino cómo reflexionar estas propuestas en función de qué estaríamos viendo estos hallazgos. Bueno, sería repensar el modelo de masculinidad hegemónica, evitar la reproducción de los estereotipos de género, prácticas o comportamientos sexistas, y pasar de hombres a ser sujetos encarnados, posicionados en un contexto específico, en una historia que engarza una serie de elementos que bien se proponían en la lámina de problematización, en donde se ve a los hombres y tratar de comprender sus historias desde un lugar situado. El papel de la educación, los valores, la ética y las emociones, ¿no? Cómo se van implicando en distintos contextos de socialización. El tratar de desterrar el canon de ser hombre proveniente del modelo de masculinidad hegemónica, que todavía dicta de manera muy arraigada, avasallando incluso, al menos desde esta investigación, la orientación sexual, en donde se siguen perpetuando muchos estereotipos y roles diferenciados para hombres y para mujeres. También estaríamos pensando en fomentar la construcción de relaciones socioafectivas basadas en el respeto mutuo y que sean estas más equitativas. Tratar de pasar de este binarismo de género a vivirse como personas. Y bueno, tratar de transformar las prácticas deportivas, las normas del vestuario, las relaciones de poder, la división sexual del trabajo, los patrones emocionales, la salud, ver qué pasa con la salud física y mental y sobre todo el papel de la sexualidad. Y bueno, engarzando todos estos elementos, más los hallazgos y lo que propone esta investigación, bueno, es tratar de perfilar una política integral que promueva la salud sexual y reproductiva, una paternidad que les permita el ejercicio de ser hombre, de cómo poderse corresponsabilizar en el cuidado de los hijos y las hijas, las tareas domésticas, que no se vean en función de un género específico o tareas diferenciadas, y aparte la no violencia, propulsar por prácticas que permitan ver que la violencia es aprendida y que se pueden controlar, desde el reconocimiento de las emociones y los sentimientos. Te restan 5 minutos, Ivonne, por favor. Ya culmino. Y esto sería a manera general. Yo pienso que es muy apresurado, pero por respeto también al espacio que tenemos y el tiempo,
Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por tu participación. Bien, continuamos. Ahora le toca el turno a Jesús Abraham Ramírez de Arellano de la Peña y Ana Bárbara Sánchez España. Bien, si gustas, Abraham, mientras voy dando lectura a tu reseña curricular, puedes ir colocando tu presentación. Jesús Abraham es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado con mención honorífica. Tiene experiencia en el área de psicología clínica y social, experiencia en el trabajo con hombres y mujeres desde la perspectiva de género. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre pedagogías feministas. Tiene experiencia como docente en el área de psicología social, formación en estudios de género, masculinidades, feminismos y derechos humanos. Imparte pláticas sobre sexualidad y masculinidades, así como talleres para docentes con perspectiva de género sobre violencia en el aula. Es facilitador en grupos de reflexión y talleres para hombres sobre temas de masculinidad, paternidad y emociones, así como en grupos de reflexión para mujeres sobre temas de acercamiento a las masculinidades. Actualmente trabaja en las líneas de investigación de masculinidades, paternidades desde la perspectiva de género. En el caso de Ana Bárbara Sánchez España, es licenciada en Psicología con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores, con experiencia en Psicología Clínica y Social enfocada al trabajo con mujeres y temas con perspectiva de género y feminismo. Es docente, tiene experiencia en el área de Psicología Social. Ha trabajado en proyectos de investigación sobre estrategias de aprendizaje, autogestión en estudiantes universitarios y factores psicosociales en el ambiente escolar, así como proyectos en investigación sobre mujeres en la ciencia con perspectiva de género y pedagogías feministas. Actualmente trabaja las líneas de investigación sobre violencia de género y currículum oculto en espacios académicos masculinizados. Bienvenidos, bienvenida. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Gracias. La verdad, estoy muy contento de estar en este espacio, de poder compartir pues este proyecto que realizamos entre mi colega y yo, el cual lleva por nombre Hombres y Espacios Domésticos, Masculinidades y Corresponsabilidades en el Confinamiento por COVID-19. ¿Pero de qué va todo esto? Bueno, primeramente vamos a marcar los objetivos. Ahí está. Bien, el primer objetivo, digamos el principal, es conocer las experiencias de hombres dentro del espacio doméstico a partir del confinamiento por COVID-19, así como saber cómo estas experiencias y cómo este confinamiento está atravesando la masculinidad, si es que la atraviesa, y de qué manera respecto a la división de las labores dentro del hogar. Uno de los objetivos específicos es visibilizar qué emociones vivieron estos hombres, porque ahorita les platicaré un poquito más en el contexto, pero se considera que fue una manera abrupta de adentrarse en un espacio que culturalmente no se nos es asignado. El otro objetivo específico es conocer cómo se ha dado esta convivencia que innegablemente tuvo que cambiar, así como la repartición. Y en esta repartición de tareas, cómo se está dando, quién lo está haciendo y por qué se empezó a dar de una manera distinta, si es que se dio de manera distinta. Pero antes de cualquier cosa, vamos a dar un poco de contexto. En el 2020, hace cerca de 14 meses más o menos, pues nos enteramos que había una pandemia por COVID-19. Y entonces lo dividimos en dos momentos. El primer momento es, como lo dice esta cita de no dura ni un mes. Es una de las citas que dice uno de los hombres con los que trabajamos. Y entonces ellos dicen, sí, nos incorporamos, me incorporé a la casa, estuve ahí, pero pues no va a durar mucho, ¿no? Es algo momentáneo. Pero otra semanita, y el gobierno decía otra semanita, llegó un momento en el que dijeron, ya, es indefinido, vamos a crear hasta una nueva forma de relacionarnos, vamos a vislumbrarnos de otra manera. Y entonces uno de ellos dice, ya ni sé cuánto llevo aquí, porque empiezan a sentirse obligados a tener que reestructurar esa convivencia a la interna de la casa. Pero ojo, no solo estamos hablando de hombres que tuvieron el privilegio de poder trabajar desde casa, de recibir el súper en casa, de hacerlo todo desde casa. También estamos hablando de aquellos hombres que por cuestiones laborales
tuvieron que salir, seguir trabajando, seguir laborando, pero ahí también cambia la convivencia. ¿En qué sentido? En que no es lo mismo llegar a tu casa, quitarte la ropa en cualquier lado, no desinfectar nada, todo muy normal, entre comillas, que ahora que tienes que llegar, desinfectalo todo, tienes el sosiego de si soy portador o no, en dónde estuve, también cambia esa convivencia. Entonces, hablamos de 3 factores: las emociones que se generan a partir del confinamiento, la convivencia que se da a la interna y la repartición. Y lo que decía ahorita en los objetivos es, ¿quién dijo, quién alzó la voz para que esa repartición fuera diferente? Y en la mayoría de los casos, pues fuera una mujer la que alzó la voz y dijo, algo se tiene que hacer distinto porque ya estás aquí. Entonces, para hablar de espacios, este diagrama que tenemos del lado derecho, pues nos muestra cuál es el espacio público. ¿Qué es el espacio público? Que es el que culturalmente se le asigna al hombre. Es un campo visible, reconocido, remunerado, y dentro de esta dicotomía, blanco, negro, bien o mal, está el otro espacio, el privado, el oculto, el invisible, el remunerado, el que se va a precarizar, que es el que cultural y patriarcalmente se le va a asignar a las mujeres. ¿Dentro de qué está estos espacios y esta repartición? Dentro de un espacio androcéntrico. Quiere decir que el hombre se coloca en la punta de lanza o en el centro de la generación de cualquier cosa, ¿no? Conocimiento, relaciones, demás. Entonces todo va a girar en torno a él. Si podemos ver, hay una intersección entre lo público y lo privado que el hombre también va a repercutir en ella, en el espacio privado, porque dentro de él va a seguir existiendo algo que se llama un poder masculino o un ejercicio de poder. Todo esto va a propiciar y está, digamos que, en una dirección, en una relación bidireccional con una división sexogenérica. Y entonces, cuando las mujeres feministas se dan cuenta de esto, empiezan a generarse ciertas, un sinfín de posibilidades, un sinfín de teorías, muchas propuestas, y entre una de ellas está la propuesta de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad, según Alonso, no es otra cosa más que la distribución igualitaria de las actividades y responsabilidades domésticas. Y entonces va a tener 5 elementos. El del trabajo, que este trabajo tiene un asterisco porque está visto como el trabajo remunerado capitalistamente. Después están los cuidados, quién cuida a quién, los niños, adultos mayores, personas discapacitadas, etcétera. Las tareas domésticas, lavar, cocinar, planchar, bla, 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 bla. Después viene la crianza desde una visión, desde el ejercicio de la paternidad, maternidad. Entonces, ¿quién va a cuidar a los niños? Aunque la crianza se cree un poquito que está entre el cuidado y la tarea doméstica, sí se tiene que separar un poco para darle su foco único, ¿no? Y dejo al final el descanso porque me gusta resaltarlo. Es decir, las feministas se dan cuenta que las mujeres están sacrificando el tiempo de descanso para cumplir con la doble o triple jornada. Y entonces esto nos lleva posteriormente, después de hablar de corresponsabilidad, de esta distribución igualitaria, a hablar de la división sexual del trabajo. ¿Por qué es importante hablar de la división sexual del trabajo? Porque aun cuando vemos que la división igualitaria de tareas existe o se está vislumbrando así, también siguen existiendo sesgos de género. Los juguetes para cada las actividades para cada uno, divididos sexogenéricamente. Por ejemplo, el círculo rojo nos lo muestra, una división muy clara entre las tareas que le tocan a las mujeres, la comida, el cuidado, el aseo, acomodar, mantener todo limpio, bla, 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 más aparte su tiempo profesional y demás. Y al hombre le siguen tocando tareas de hombres, arreglar las cosas, ser un proveedor. ¿Qué vemos en el confinamiento? El hombre, al inicio se decía, son los hombres quienes están arriesgando la vida saliendo a comprar las cosas. Cuando no reflexionábamos un poco que eso sí ocurría, pero porque también es parte de una masculinidad hegemónica, mi tarea es ser el proveedor de una familia y de un espacio. Y es lo que estamos viendo. ¿Qué llegamos a pensar con esto? Que no basta con que nos incorporemos como hombres a los espacios domésticos y que estemos ahí. Ya tenemos que empezar a reflexionar y dejarnos de aplaudir qué estamos haciendo y pensar cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos incorporando y cómo seguimos fomentando estos sesgos y una división sexogenérica en las actividades. Como, por ejemplo, las frases que pueden ver en el cuadrito de diálogo. Todos las hemos dicho, todos las hemos escuchado alguna vez, hasta nos pueden dar risa. Es que no lo hago porque ella cocina más rico. Es que yo no sé hacerlo, nunca me enseñaron. Es que ella sí sabe hacerlo. Y entonces me recuerda mucho un comercial de La Villita, no sé si lo han visto,
donde el esposo le dice, ándale vieja, hazlo tú porque a ti te queda mejor. Y la señora le dice, sí, pero nosotros no nacimos sabiendo. Dentro de esta, como frases típicas que siguen fomentando la división sexual del trabajo. Y bueno, para entrar a la cuestión metodológica, ¿cómo lo hicimos? Es desde un análisis cualitativo, desde el constructivismo social. ¿Por qué? Porque nos interesa el proceso cognitivo individual de cada caso, porque ellos adquieren un significado que está relacionado con el conocimiento compartido, es decir, desde una colectividad que va a estar desde la intersubjetividad. A través de que, la recolección de datos fue a través de una entrevista semiestructurada con estudios de caso instrumental y el análisis fue mediante tablas discursivas, categorías temáticas y códigos. ¿Cuáles son las características de estos casos? Fue una selección por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Porque lo que sí decidimos desde un inicio fue tener casos diferentes en actividades, en la convivencia que se tenía al interior, en orientación sexual, en edades, todos tenían que ser distintos. Porque, por ejemplo, AJ, 31 años, él es maestro de música, vive con su pareja mujer. Christopher, 29 años, es abogado, es empleado y vive con su mamá, su papá y una hermana mujer. Richie, 22 años, psicólogo, desempleado, vive con mamá, papá y 2 hermanos varones. Raimundo, 21 años, es estudiante de física, pero vive con 3 mujeres, su abuelita, su tía y su mamá. Vamos a hablar de AJ. El primer recuadro, bueno, la frase de AJ es, me cuesta que me ordenen, soy rebelde. Lo que nos muestra el primer cuadro es esta relación en el voy a hacer algo, pero lo hago porque yo quiero, porque como me gusta hacerlo, pero todavía sigo pensando en el que si se me hace una crítica, se me habla para mejorar, perdón, de más, lo que va a pasar es que voy a perder el interés, porque es como si ya me estuvieran ordenando. Entonces nos habla de la relación y la estructura emocional que tiene al momento de recibir este tipo de comentarios y con ciertos pensamientos que pueden parecer frustrantes, porque ya no es él quien está determinando hacerlo. El segundo fragmento, ella lo que también nos platica es, tengo un proceso terapéutico de tanto tiempo, asisto a grupos de reflexión con perspectiva de género, que es muy importante que así sean, y entonces ya tiene como cierto bagaje o cierto acercamiento a masculinidades disidentes o antipatriarcales. Entonces dice que cuando empezó a mirar ciertas cosas en su pareja, que la repartición no era igualitaria, es cuando le propone una negociación. Vamos a ver, entonces vamos a hablar de una equidad, porque hay actividades que no te gusta hacer, porque hay actividades que podemos aprender juntos, porque esto, porque el otro. Entonces hay una balanza y una negociación consciente, que es muy importante que sea una negociación consciente del no seguir reproduciendo ciertas divisiones sexogenéricas. El segundo caso es muy llamativo porque justamente empieza con esta frase, estoy ayudando. Dice que al inicio, Christopher nos dice que al inicio era un proceso muy extraño en el momento en que decía, estamos ayudándoles, ¿no? Sí les estamos echando la mano en la cocina, pensaba con su papá. Hasta que un día dijo, no les estamos ayudando, esto es lo que nos toca. Y el primer fragmento es muy, muy importante porque Christopher dice, me acerqué a lavar trastes. También desde esta parte iniciadora de adentrarse abruptamente al espacio doméstico, ¿no? Empiezo a lavar trastes, me gusta, tengo un ritual, así que él, en otro fragmento lo dice, es mi jardín zen. Y dice, sus amigos le hacen burla y demás, pero a él le gusta hablar de cómo se siente lavando trastes. El segundo fragmento dice que el COVID les ha traído como familia muchísimos cambios. De verdad les invito a leer el artículo completo porque les estoy mostrando 3 fragmentos, pero les puedo decir que hay 8 o 9 fragmentos de cada uno en donde nos hablan de distintos momentos. Y Christopher habla cómo el COVID, cuando fueron portadores de COVID y vivieron esta crisis, cómo se da la distribución, todos los cambios que ha habido durante estos meses. Él dice que sería bueno sentarse a platicar y darse cuenta desde una reflexión consciente cómo han evolucionado y cómo han cambiado como familia e individualmente. El tercer fragmento nos habla de la transformación de la convivencia. Un día me doy cuenta que le estuve cargando durante muchos años toda mi mamá y esto no está padre. ¿Por qué? Hay un pedazo en donde él dice, un día me tocó hacer todos los quehaceres de la casa, porque mi mamá se sintió un poco enferma, mi papá se fue a trabajar y entonces
se puso a hacerlos. Dice que en ese momento llegó y había algo desacomodado y él se molestó porque había sido un trabajo de todo el día. Y él dice, en ese momento pude comprender por qué mi mamá se enojaba, por qué a la otra persona se le hace tan simple esta forma de colocar, de descolocar, de hacer lo que quiera sin volver a tener un orden, desde un presupuesto de que eso va a volver a estar acomodado. Y para hablarnos más específicamente de esto tenemos a Richie. Richie, su frase es, pues córtala tú. Richie tiene 3 momentos que a mí me encantaron. Así, este caso yo lo trabajé de forma personal, me encantaron, porque el primero es, yo tenía una rutina, yo lo dice muy claro, yo tenía una rutina. Yo agarro, voy a la escuela, me preparo, voy a la escuela, llego tarde por estar con mi exnovia, bueno, ahora su exnovia, llego a la casa, hago tarea, juego videojuegos, me duermo y la misma rutina, misma rutina. Es curioso porque él lo puede decir todavía, él la recuerda muy bien. Jesús, Entonces tienes dice, 5 minutos, por favor. gracias. Entonces él dice, nos adentramos a las tareas de forma abrupta, cómo iba a funcionar, qué íbamos a hacer, cómo iba a estar todo esto porque estamos conviviendo en casa. Él también dice, no me gusta estar en casa. Y después, con toda esta convivencia constante, viene la relación con papá y los hermanos. Recordar, y es muy importante, que Richie es una persona desempleada, es un varón desempleado. Entonces, el impacto con esta estructura sumamente hegemónica y violenta del padre es en un momento tan simple como Richie está haciendo de comer unos huevos, a él no le gusta la cebolla, su papá le dice ponle cebolla, Richie agarra la cebolla, se la pone con un cuchillo en un plato y le dice, pues córtala tú. ¿Cuál es la reacción del padre? Cortarla, porque recordar también que desde los mandatos masculinos está él, vamos a ver quién tiene la supremacía. Yo me voy a crecer ante el castigo. Y entonces el padre la pica y es, órale, úsala. Y esto se da constantemente, estas relaciones, porque lo que platicábamos durante la entrevista es, a partir de que estoy desempleado, a partir de que estoy aquí en casa, empiezo a transitar, a recrear y a hacer las actividades con mi mamá. Y entonces se empieza a dar cuenta todo el cúmulo de violencia que vive por parte de su papá. Y entonces es cuando se lo dice, dile a él también que haga, dile a mis hermanos que hagan cosas, cómo se incorporan, o sea, que se metan a hacer cosas, ¿no? Por último, les voy a hablar de Raimundo. Raimundo vive con 3 mujeres, mamá, abuelita, tía. Y entonces un día su abuelita dice, ya no voy a hacer de comer los fines de semana y se las arreglan. Las tías son la tía y la mamá son las que se incorporan a esta labor en la cocina. Y entonces yo le cuestiono, bueno, ¿y tú por qué no? ¿O cuándo haces de comer? Y él dice, no, yo no lo hago. Y cuando hago para mí, ¿no? Y dentro de la división sexogenérica, lo que hace Raimundo es él dice, yo soy el que maneja, yo soy quien las llevo. Si ellas me dicen, vamos acá, te llevo, bla, 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 pero él es el que maneja el carro, él es el que se encarga del aseo del perro y de seguir estudiando, pero no más, no hay un involucramiento dentro de estos espacios privados o más privados. Y también nos habla de una emoción. La melancolía es una emoción que lo atraviesa porque dice, me acuerdo hace un año cómo lo estaba viviendo, cómo eran mis relaciones, y ocupamos ahí una metáfora, una frase que es, el día de mañana va a ser igual al de hoy, como el de hoy fue igual que ayer, como una secuencia lineal de que todos los días son similares, ¿no? Y bueno, ya para concluir, bueno, primeramente decir que todas las experiencias son distintas, son procesos individuales, pero que si hay una constante. La constante es el ejercicio de la masculinidad, que los va a atravesar a todos dentro de este espacio doméstico, dentro de las prácticas y convivencias que se tienen al interior. Porque lo cierto es que fue un proceso abrupto de un momento a otro, o aunque sí se nos avisó, como diría Raimundo, sí fue como de un momento a otro tienes que hacer otras cosas, tienes que involucrarte de más. Y fue iniciador, como lo decíamos con Christopher. Empecé a hacer cosas que me generaron emociones. Después viene la división sexual del trabajo, en que hay personas que sí están haciendo consciente que se está haciendo esta división y lo están empezando a cuestionar, pero hay algunos otros que no. Es más, todos tienen de forma discursiva sesgos de género. Por eso les digo, les invito a leer el artículo completo, porque ahí podemos ver que aun cuando no es el acto, es el discurso de, es que a ella le queda mejor, es que Richie decía, me frustro de que no me quede bien la comida, entonces que mi mamá lo haga, por ejemplo. Y también decir que las emociones vividas fueron muchas, estas emociones van a corresponder a una parte del confinamiento, ciertas etapas como Navidad, alguien me dijo, en la Navidad,
yo viví ciertas emociones, estaba muy emocionado, pero luego llegó enero o luego otras crisis de verano, demás. Pero lo que sí innegablemente se reajustó fue la convivencia. El estar ahí conviviendo de forma obligada, placentera o muchas otras categorías y descripciones que podemos darle, fue inevitable que la convivencia cambió, así como la repartición empezó a ser cuestionada. Y pues mi parte sería todo y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu participación. Bien, continuamos entonces ahora con nuestro programa. Toca ahora la intervención de la compañera Rocío Delfina García Moreno. Ella es doctorante en criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, por la Facultad de Derecho y Criminología con la tesis elementos culturales de la conducta sexual violenta de delincuentes sexuales por el delito de violación en centros de reinserción social en el estado de Nuevo León. Su lugar de adscripción institucional es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante, Rocío, tienes la palabra. Gracias y bueno, encantada de estar acá. Y bueno, ya acabé mi doctorado en marzo, presenté el 5 de marzo, entonces, bueno, ya pasé por eso. Y bueno, esta ponencia parte de esa investigación que realicé como parte del doctorado, y esta ponencia se llama Conductas sexuales violentas en agresores sexuales, erotización del no. Esta investigación se llevó en centros de reinserción social en el estado de Nuevo León con agresores sexuales agotadas sus instancias legales, es decir, que ya estuvieran cumpliendo una condena por esta figura jurídica, ¿no?, de delincuente sexual. Y bueno, como parte de esta introducción, la sexualidad es libre, tiene que ser libre de una coerción, es parte fundamental de los derechos sexuales y reproductivos. Las experiencias sexuales elegidas y consensuadas despliegan prácticas sexuales seguras en donde la existencia de dominación, el sometimiento, el dolor, entre otras, contribuyan al placer, incrementando el deseo de una actividad sexual compartida, no una actividad sexual en cuestión de una insistencia. Entonces, eso es una parte fundamental y parte también por la que decidimos hacer esta investigación. Parte de la justificación por qué desde la criminología hablar de la violencia sexual es porque hay pocos estudios que conjuguen la criminología, la sexología y la violencia sexual como tal. Como parte de mi formación, yo soy sexóloga, entonces conjugué la parte de la sexología, de la psicología y de la criminología. Entonces, al momento de revisar la literatura, sí había cosas, sí había información importante que se puede leer en la tesis, pero también decidimos verlo desde la criminología. La violencia sexual es dirigida a la mitad de las mujeres de 18 a 29 años, quienes mencionan ser agredidas sexualmente por alguna pareja o personas desconocidas, y esto incrementa la agresión, la intimidación, el hostigamiento sexual, los manoseos, hasta llegar hasta la violación en los espacios públicos. Entonces, desde la criminología hay un concepto que se llama prevención situacional, también se le conoce como la criminología verde o la prevención verde, la prevención ambiental, que tiene que ver con estos espacios públicos donde suceden estos actos. Voy a presentar un resumen de la investigación y el objetivo fue analizar cómo influyen los elementos culturales en la conducta sexual violenta de delincuentes sexuales recluidos por el delito de violación. Estos elementos culturales o algunos elementos culturales que planteamos en la investigación fueron prácticas sexuales, educación sexual, sometimiento y estereotipos de género. Y con base en esto se desarrollaron o se diseñaron preguntas o ítems específicos para ver
qué es lo que pasa y explorar e ir identificando cómo es que estos hombres privados de su libertad por el delito de violación van conceptualizando sus pensamientos a través de esto. Como resultado, ahorita voy a mostrar un poco más, pero como resultado los participantes tienden a erotizar la resistencia de la mujer e insistencia del hombre y desconocer las conductas sexuales que recaen en la violencia sexual, evaden el consenso de las prácticas sexuales basada en estereotipos de género que normalizan el sometimiento aprendido. Es decir, a partir de esta investigación y en el proceso de los datos, ellos desconocen qué prácticas sexuales o dudan en qué prácticas sexuales son agresivas y qué otras no, cuáles pueden ser consensuadas, cuáles no. Y a raíz de esto es que ellos piensan o se expresan que la mujer es la responsable de su sexualidad y del placer, ¿no? Y ellos se dan cuenta que la mujer no siente placer, lo identifican en su cara, pero aún así están ahí por el delito de violación. Entonces lo vamos a ir viendo cómo también este concepto que tienen ellos de los estereotipos de género, del deber ser sexual masculino, está muy marcado. La técnica de este diseño fue secuencial, exploratorio, correlacional. El muestreo fue simple, no aleatorio, no experimental, y para esto se utilizó el interaccionismo simbólico, y la estadística diferencial. En la recolección de datos se empleó la técnica de la entrevista y la encuesta tipo Likert, respectivamente, y el total de la muestra fueron 82 participantes de un universo de 451 hombres privados de su libertad por el delito de violación. Vuelvo a repetir, por el delito de violación, agotadas sus instancias legales. Hay más hombres procesados por estos delitos, pero agotadas sus instancias legales, 451. Y bueno, las dimensiones, las variables de las que les hablaba, es prácticas sexuales, la educación sexual, el sometimiento y los estereotipos de género y las conductas sexuales violentas. Para cada dimensión se plantearon preguntas que tienen que ver con estas prácticas sexuales. Por ejemplo, una práctica sexual, algo de los que se les preguntaba es qué era lo que les da placer a ellos en ciertas prácticas sexuales, cómo ellos vivían su sexualidad, quién les enseñó o de dónde recibieron su primera educación sexual, qué piensan de las relaciones entre hombres y entre mujeres. En algunas ítems se les preguntaba si conocían a alguna mujer que había sido violentada, y también dentro de esto se les preguntaba, bueno, qué pensaban ellos, qué sentían ellos al respecto de la violación, pero también como agresores, y para ellos qué significaba o cómo ellos pensaban que era un agresor sexual. Entonces, el diseño del instrumento, a razón de las dimensiones, fue en el estudio cualitativo, fue una entrevista semiestructurada. Las variables en las que se les cuestionó fueron las prácticas sexuales, la educación sexual, el sometimiento y los estereotipos de género, y constó de 23 preguntas. Estos 23 ítems se consiguieron ya que se entró a los cerezos, obviamente por medio de la gente que trabaja ahí, entonces se les pudo hacer estas entrevistas. El método de validación fue de saturación. ¿De qué nos dimos cuenta al momento de estarlos entrevistando? Es que se repetían algunas respuestas, ya parecía que era la misma persona, ¿no?, que estaba contestando, y esto, bueno, pues nos daba un perfil que también está más descrito en la tesis o en algunos artículos que se han escrito a través
de esta tesis. El estudio cuantitativo fue una escala tipo Likert con 4 variables de prácticas sexuales, educación sexual, sometimiento y estereotipos de género, y una variable dependiente que es la conducta sexual violenta con 49 ítems y 9 preguntas control. Tenemos un marco de interpretación que va desde la sociología criminal, la teoría de género, la construcción de la sexualidad y la violencia sexual. Entonces, desde ser criminóloga, es importante ver que este es un delito, que está normalizado. La violencia sexual es un delito normalizado y que pocos hombres agresores sexuales llegan a ser denunciados, también pues por el ocultamiento que hay en las denuncias y sobre todo por esta culpabilización que se les da a las mujeres y que está en el discurso de los hombres. Entonces, es importante el interaccionismo simbólico y el comportamiento delictivo. Dentro de la sociología criminal o dentro de las teorías criminal está el aprendizaje social de la agresión, está el mundo circundante del delincuente sexual, la teoría también del triple riesgo de Redondo, que son los factores de riesgo y los factores de protección que hacen que se produzca o que se pueda desarrollar un delincuente en sí en general, pero esto es viéndolo desde la violencia sexual y bueno, la construcción del género y también de la parte sexológica, de la parte de salud sexual, viendo un constructo de la sexualidad, cómo nos construimos. O sea, la sexualidad se construye por información, pero también la sexualidad se va descubriendo. Entonces, en este descubrir tenemos a una sociedad violenta que normaliza las agresiones sexuales y las justifica. Y bueno, como parte de esto, usando el Mascudea, logramos hacer esto en el análisis del discurso, que es el 35.6%, dice que las relaciones sexuales deben de ser voluntarias y ellos lo significaban con estar con alguien del otro sexo o estar con la mujer que te gusta, simplemente. De la educación sexual, la información sexual fue inconsistente, el 75.8% dice que lo único que les decían es tener cuidado con la sexualidad o que era para realizarse cuando estuvieran grandes. Esto se repetía en todos, casi en toda la muestra. Y bueno, ¿qué elementos promueven también la agresión sexual? Esta idea de dominación sexual incontrolable, de satisfacción de penetrar a alguien o que le gustó, o sea, alguien que le gustó, o por morbosidad o por instinto animal, catalogando y reduciendo la sexualidad masculina a esto, a puros instintos y al nulo control de ellos, ¿no? Por eso, cuando se les preguntaba por qué usted abusaría o abusó o cree que alguien abusaría, pues es porque hay una dominación sexual incontrolable, ¿no? Nadie la puede controlar porque así son los hombres. Y la gráfica esta del estereotipo de género, bueno, 37.8% intuyen el consentimiento sexual en la mujer que no presenta deseo sexual se ve en su rostro o porque no participa en el acto sexual, ellos lo ven, pero aún así pues son agresores sexuales condenados, comprobados, y entonces eso tampoco hace que se... Rocío, te restan 5 minutos. Ok, gracias. Y bueno, en cuestión de las frecuencias, cerca del 62.9% está de acuerdo con que la mujer puede fingir que no quiere la penetración, pero en realidad la desea. El 58% cree que es malo que el hombre se quede con ganas de eyacular. Aquí dirán, si es malo, no es malo. Bueno, hay componentes biológicos que podrían decir que sí, pero no necesariamente se tiene que eyacular dentro de una vagina, dentro de un ano, dentro de una boca, dentro del cuerpo. Se puede eyacular si se masturba con la mano. Entonces, estas ideas parten de la dominación, de la satisfacción y de la insistencia
hacia la mujer que se repite en los discursos también de las mujeres violentadas. Cerca del 30.6% está de acuerdo con la mujer que se resiste al acto sexual, es que lo desea, pero se hace el rogar. Tenemos otro porcentaje, cerca del 70%, que está en desacuerdo, pero este 30% está de acuerdo. Si vamos a una tabla, 3 de 10 están de acuerdo. El 64.7% menciona que al iniciar un acto sexual se tiene que eyacular. El 66% que se puede reclamar por celos siempre que se sientan, es decir, que les puede reclamar a su pareja siempre y cuando él sienta celos. Y el 63.8% consideró que un hombre es seguridad, carácter y fuerza, una cosificación que siempre es en el hombre. O sea, el hombre tiene que ser eso. Entonces todo empieza a concordar con esta violencia sexual. Ahora, estos hombres están dentro de un reclusorio, pero no son contestaciones que al menos las personas que nos dedicamos a esto sean muy raras. En la comunidad, en la colonia, en las redes sociales, se dan y se dan y se dan. Es una clara muestra de lo que está dentro, pues también está afuera. Por eso el delito, la violencia sexual, es un delito que tiene que ser tratado desde todas las vertientes. Y bueno, concluimos algunos resultados. El pensar o percibir que la mujer puede fingir que no desea la penetración, pero que en realidad sí la desea, es una situación que contribuye al incremento de la violación y al no respeto de la resistencia de la mujer al oponerse a la penetración, y los resultados nos ayudan a comprender mejor, de una mejor manera, la relación entre la violencia sexual y las conductas sexuales. En el caso del delito de violación, encontrando que el discurso social legitima la violencia sexual, la erotización del no y los hechos, y que los hechos impactan en las conductas sexuales violentas de los delincuentes sexuales. Y por último, de acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye el concepto de violencia sexual, al menos encontrado en este estudio, que es creencias acompañadas de conductas, pensamientos, sentimientos y emociones expresadas en acciones sexuales violentas de una forma culturalmente aceptada del comportamiento sexual, que se repite en estereotipos de género, en estereotipos violentos del deber ser sexual masculino. Aquí hay algunas autorías relacionadas con el tema, donde se puede localizar más ampliamente todo esto de lo que estoy hablando. Y bueno, por mi parte sería todo, y solamente concluiría con: no es no, aunque se desee lo contrario. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rocío, por compartirnos estos hallazgos de la investigación doctoral. Y pues bueno, ahora continuamos con el programa. De acuerdo a nuestro programa, entonces le toca la intervención a Giancarlo Hernández López. Él es, si gustas, Giancarlo, ir colocando tu presentación, por favor, mientras doy lectura a tu semblanza curricular. Él tiene la licenciatura en Psicología por la Universidad Euro-Hispanoamericana de Jalapa, Veracruz. Cuenta con la maestría en Psicología Clínica, maestría en Educación y especialidad en Formación Docente por la Universidad Euro-Hispanoamérica. Actualmente cursa la maestría en Estudios de Género en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, y entre sus temas de investigación se encuentran las masculinidades. Adelante, Giancarlo, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes, días todavía, todas las personas que nos están acompañando. Un gusto poder estar acá y bueno, poder compartir parte de los hallazgos y reflexiones que han surgido justamente desde el tema del trabajo que he llevado a cargo con mis colaboradores. Y bueno, titulado Habitando la masculinidad, espacios para la reflexión de las masculinidades juveniles en el telebachillerato. Y bueno, prosigo un poco con lo que ha sido una problemática, o lo que he concebido como una problemática en todo este proceso, que parte justamente de las maneras en cómo los hombres en algún momento hemos sido socializados, las formas en las que somos socializados, las experiencias que tenemos y los aprendizajes que se van incorporando a través de nuestro curso de vida, y cómo estos se instauran en una serie de mandatos, como bien ya lo hemos estado dialogando ahora a lo largo de la ponencia, una serie de mandatos que van dictaminando una forma dominante en la expresión de nuestra masculinidad, en donde se generan relaciones de poder, y también que esas mismas relaciones de poder van a estar generando desigualdad.
Y no solamente esto, sino cómo el sostenimiento de esos mandatos, el cumplimiento, pueden en algún momento llevar a una vigilancia, que sobre todo hablando entre pares, bueno, entre hombres también, es constante, y bueno, la juventud no llega a ser ajena. Y pues justamente pasando de la otra parte, el cumplir con esta serie de mandatos, pues también genera una serie de malestares y costos hacia lo que es la vida de los hombres, los cuales impactan de forma personal y también colectiva en sus diferentes contextos. En el caso de la juventud, es un momento en que también debe ser abordado desde una perspectiva crítica y reflexiva en la vida de los hombres, también saber qué pasa en la vida de nuestros hombres jóvenes, cuáles son sus malestares, los costos que están generando estos malestares, y desde ello qué es lo que implica también y cuáles son las representaciones sobre el ser hombre, y bueno, también pasándolo a un contexto escolar, considerando que bueno, son jóvenes que van, si bien van a la escuela, en este momento quizá no, porque ha habido una serie de cambios a partir de la pandemia, que van a la escuela, pero no solamente son hombres dentro del contexto escolar, sino también fuera y en otros ambientes que también ellos expresan lo que en algún momento interpretan como el ser hombre. Dentro del objetivo general de esta investigación y bueno, o proyecto, está el que contribuir en un proceso de iniciación, de atención y reflexión para el aprendizaje de formas distintas de habitar la masculinidad, que fomenten la creación de relaciones pacíficas e igualitarias a través de un proceso reflexivo de la masculinidad en los hombres jóvenes, bueno, pues de este telebachillerato. En los objetivos específicos es saber también cómo las formas de socialización entre los jóvenes se van suscitando y se van presentando entre ellos a través de los aprendizajes, justamente el proceso de socialización que se presenta al interior del telebachillerato es una respuesta también y es un resultado de lo que se vive afuera. Entonces, de repente la escuela es como es un pequeño sistema in situ en donde se reproducen todo este tipo de normas, mandatos, expresiones y estereotipos. Entonces, conocer también a partir de ello las historias que rodean el curso de vida de los hombres, pues resulta sumamente importante. ¿Cuáles son las voces de estos chicos? ¿Cómo están hablando? ¿Cómo le dan un nombre? Y cómo interpretan lo que socialmente y desde sus propias historias han entendido lo que es ser hombre y cómo lo van manifestando en algún momento dado. Y finalmente esto pretende combinar en el diseño y aplicación de talleres para justamente iniciar este proceso reflexivo sobre su masculinidad. Cabe mencionar que en ningún momento dentro de todo el proceso no abordo la palabra masculinidad, a pesar de yo saber qué es masculinidad lo que estamos tratando, pues es un término un tanto técnico. Entonces, ser hombre funciona más como de una manera empírica, el cómo estamos siendo hombres, y es justamente lo que rescata esta parte sobre el diseño de la intervención y el abordaje de todo ello. Y bueno, ya pasando hacia el proceso metodológico, pues se decidió por justamente acceder a una metodología cualitativa, justamente que permitiera conocer y profundizar más sobre las historias y cursos de vida de los jóvenes. De manera particular, considero de suma importancia cuáles han sido las historias que cada uno de ellos tienen, el curso de vida, cómo los mandatos se van instaurando. Si bien yo hablo en este momento de juventud, pareciera que a veces abordar la masculinidad o la reflexión en la juventud pareciera un momento tardío, porque el proceso de socialización inicia desde mucho antes, incluso desde el nacimiento, por cuestiones sociales, al momento de nacer ya se espera y se está queriendo conocer qué características tiene el ser que está por nacer, si es niño o niña, y sobre ello ya se va incorporando a un espacio delimitado sobre lo que en algún momento tiene que ser de acuerdo a la asignación sexo-género. Y bueno, conocer esas historias también y cómo es que desde lo tradicional o desde lo coloquial se le va dando un nombre, también considerando que este telebachillerato, bueno, forma parte de una comunidad semirural. Entonces también cuáles son las historias de estos chicos desde una comunidad en vías de urbanización, y cómo es que en algún momento sus voces cobran vida y son expresadas en contraste con las voces de hombres que en algún momento podemos tener el privilegio de estar en una zona urbanizada y que, bueno, son sumamente diferentes las experiencias. Situarme a lo largo del proceso ha sido algo sumamente valioso, pues el hecho de yo también ser un hombre joven, que si bien nuestra generación está casi a la par, son diferentes historias las que hemos vivido y los procesos también de socialización
si bien pueden ser muy similares, porque los mandatos están presentes, porque en algún momento hemos sido guiados y construidos sobre las perspectivas machistas o micromachistas que en algún momento rodean el sistema, o los diferentes grupos de socialización primaria y secundaria como la familia, amigos, la escuela misma como un sistema, situarme y reconocer cuál es el impacto que tiene mi presencia en ellos, cómo puede ser un punto de referencia, cómo incluso esa interacción no es unidireccional, impacta en todo el proceso de reconocimiento de las historias que, bueno, se están construyendo a lo largo de ello. Y bueno, el proceso participativo, que es donde las voces de los jóvenes deben ser escuchadas y son narradas desde las experiencias que los han llevado a su presente siendo hombres. Y bueno, ya luego estuvo el proceso diagnóstico, que justamente se presentó, podremos decir que en 3 fases, desde la negociación del acceso en febrero del año pasado, justamente poco antes de la pandemia, y todavía en marzo, el 9 de marzo, del año pasado, justamente cuando se presentaba el día 9, el 9M, pues fue la primera visita, aprovechando que ellos eran los únicos que estuvieron por ahí en la escuela y bueno, reflexionando sobre estos temas. Y justamente ahí se desarrollaron talleres que en primer momento apoyaran la información para el diagnóstico. Luego comento grupos focales, pero justamente los grupos focales surgen después a partir de los cambios y esta transición que se debe hacer de lo personal o de lo físico a lo virtual. Entonces los grupos focales surgen como una alternativa a la presencia en el bachillerato, en la escuela de ellos y la comunidad, para poder continuar y así ir dando continuidad a todo el proceso, y finalmente culmina en el diseño de la intervención, que es un taller que también ha tenido sus propios, ha tenido que reinventar sus alcances, porque realmente el impacto de la pandemia ha sido sumamente complejo. Como informo, al ser una comunidad semirural, también considerando todas las intersecciones que lo están abordando, pues las conexiones a internet, las formas en las que ellos se pueden conectar. A veces hay chicos que tienen que compartir un celular, o de repente se va la luz en la comunidad. Bueno, ha sido todo un proceso ahí de adaptación también, que ha implicado todo el proceso de abstracción de información. Y pues justamente, no solamente en esa obtención de información, la intención es no generar un proceso extractivista que al final no termine dando fe y que solamente pues culmine dando fe de lo que yo consideraba en algún momento. Y bueno, ya en algún punto yo iré dialogando sobre esa parte, aunque lo importante también es cómo las voces de ellos van surgiendo. Y bueno, ya luego, ya de manera muy sintética, a partir de toda la información, pues se hizo una sistematización y fueron saliendo algunos códigos que son las categorías analíticas, y que también algunas están compuestas por subcategorías. Y para mí una de las más importantes, y por lo que inicio, es la categoría hombres jóvenes, porque esto lo sitúa en un espacio determinado, muchas veces siendo la masculinidad juvenil subordinada por otras formas o expresiones de masculinidad, sobre todo la hegemónica, y que de alguna u otra forma ellos también pertenecen a una generación y hay una interacción intergeneracional entre sus padres y abuelos que ya tienen ciertos hábitos, costumbres y una idiosincrasia ya arraigada. Y luego cómo a partir de ello también, y las historias que yo comento, la socialización está presente, cuáles son las formas de relacionamiento entre hombres, y en algún punto no surge una forma de relacionamiento entre mujeres de manera explícita, pero sí a través del noviazgo, como una de las relaciones también que para ellos llegan a ser bastante importantes. El mandato y cómo este se extiende hasta las expresiones de performatividad en ellos, los hombres y el cuerpo, justamente con algunos mandatos que también están instaurados ahí, y en el caso particular también de ellos, el trabajo en los hombres, sobre todo en hombres jóvenes, porque estamos hablando de chicos que en algún momento al trabajar en el campo, de alguna manera, pues hay esa intersección, a diferencia de otros chicos que solamente pueden estar un trabajo, pueden dedicar un tiempo estimado solo a lo escolar. Ellos tienen que cumplir una doble jornada entre lo escolar y también el trabajo ya de una forma laboral. Los privilegios, que también fueron otro tema que surgió desde aquí, los costos de la masculinidad, como bien lo comento, y esto relacionándose mucho con la expresión de emociones. Y al final buscando o encontrando también un poco la disidencia. Si bien este tema de la disidencia es bastante complejo, porque el hecho de que ellos puedan reflexionar y analizar
algunos elementos sobre la masculinidad, el machismo o lo que se le pudiera denominar desde un punto técnico o más especialista, la hegemonía, el mandato permanece de alguna u otra manera y tiene mucha fuerza y habita los cuerpos de estos jóvenes en el trabajo y en las expresiones diarias que ellos van teniendo. Entonces, eso es bastante importante. Carlos, ¿me gustan 5 minutos, por favor? Sí, claro. Posteriormente hago una sistematización en donde de repente no me voy a detener mucho, solamente pongo algunas de las frases que justamente salen desde la experiencia de ellos. Esto a manera de lo que ellos han escuchado desde familiares, amigos en la escuela. Por ejemplo, en la infancia, justamente como yo comento, y aquí es donde se retoma la parte del curso de vida. En la infancia yo escuché que, por ejemplo, en el kinder, yo escuchaba que los niños deben juntarse con los niños y las niñas con las niñas, haciendo ya una división. En las emociones, superar lo que se le imponga, aunque le cause miedo y aunque no quiera. En actitud, imponerse retos y apuestas para demostrar la valentía. En lo físico, en la forma de caminar, no caminar como mujer, no caminar como gay. Tomar o no eres hombre, algo que también tiene que ver con el refugio que muchas veces los hombres utilizamos, el alcohol como una expresión y desinhibición de emociones. Y posteriormente ya vienen algunas frases ya más puntuales de algunos participantes, colaboradores, sobre los atributos de la masculinidad, los hombres y los sentimientos. Por ejemplo, Diego dice, yo creo que la mayor presión que podría tener un hombre es el no poder realizar algo y ver que otros, ya sean sus compañeros, amigos, u otros hombres, es aún más feo que una mujer se estuviera logrando. Es decir, hay mucho esta cuestión de la competencia y cómo de repente hay una comparativa y un mandato por el cumplimiento, ya puede ser por la autorrealización y cómo en algún momento el mismo ambiente puede permitirlo. Posteriormente el trabajo, dice, este es Luis, dice, creo que a mí muchos de mis compañeros nos han inculcado trabajar en el campo desde pequeños y ahí poco a poco vamos agarrando fuerza. Posterior a ello, cuando vamos creciendo, necesitamos trabajar de una manera tenemos más fuerza. Esto atribuyendo el trabajo también en un sentido de fortaleza y fuerza, también física y también respecto al aguante. Y bueno, expectativas sobre la masculinidad. Noel dice, bueno, a mí mi mamá me comentó que ella quiere ver que yo soy un profesionista, que tengo una familia y que yo le brinde sustento, y que sea responsable. Esto va muy aunado al mandato del ser proveedor, y cómo en algún momento el ser proveedor también tiene costos para estos jóvenes y cómo se va aprendiendo en todo un proceso. Y bueno, ya transitando hacia las conclusiones que he podido ir identificando también a partir del trabajo con ellos, pues una de las más importantes es que los malestares y el cumplimiento de los mandatos sobre el ser hombre se ve presente desde la juventud de los participantes, sobre todo en los temas de la expresión y validación de emociones, así como la forma de relacionamiento entre pares. Y aquí yo también podría aunar desde la perspectiva interseccional cómo el trabajo también tiene una función en este momento en sus vidas. Atender el tema de los malestares y costos sobre las formas de habitar o vivir la masculinidad también ayuda a atender el tema sobre la violencia y la construcción de relaciones pacíficas y reflexivas entre ellos y con las demás personas. La importancia de la generación de metodologías para el trabajo con hombres o en etapa adolescente considerando la perspectiva de género. Justamente creo que este es un área de oportunidad en los estudios en masculinidades, el trabajo con jóvenes. Si bien hay quizá protocolos o medios de actuación o mecanismos que incitan el trabajo con jóvenes, incorporar la perspectiva de género y una perspectiva interseccional también, como lo comento abajo, desde las políticas públicas, que incorporen a los jóvenes, a los hombres jóvenes y que los hagan más partícipes de todo ello, sin normalizar ni invisibilizar algunos sesgos que tienen que ver también con el género y cómo se ven implícitos y manifiestos en todo lo que implica el ser hombre. Entonces, bueno, sin más que agregar, agradezco mucho por su atención y bueno, pues agradezco también la participación y el tiempo de escucha y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlo. Pues bueno, doy lectura ahora a las preguntas, comentarios. Hay bastantes preguntas. También felicitaciones para las y los ponentes. Entonces, en una primera intervención es precisamente para Jesús. Preguntan, desde la psicología clínica y o social, ¿qué podemos hacer para evitar que hombres caigan en actitud de heroísmo por hacer labores domésticas y no reproducir la subordinación simbólica de la feminidad y el trabajo doméstico y en general el ámbito privado?
y felicita por la ponencia. Adelante, por favor. Jesús. Muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Creo que la respuesta va unada mucho a lo que decía Carlo ahorita. Inicialmente, lo primero que me atrevo a decir es que tiene que haber una reestructuración a nivel político que tenga un impacto a nivel social, económico y cultural. Eso creo que es a nivel muy macro dentro de los sistemas educativos y culturales, ¿no? Y ya en casos específicos dentro del espacio terapéutico, lo que mucho llegamos a utilizar cuando trabajamos tanto en grupos de reflexión como en terapias individuales es el proceso de concientización con perspectiva de género a partir de experiencias. Es decir, toca el tema, pero cómo este tema te está impactando, cómo este tema está relacionándose con tu propia experiencia, con tu propia vivencia. Es decir, no lo manejamos o no se tendría que manejar como una exposición, como una presentación, sino es decir, cómo te está impactando en un diálogo, en una dialéctica, ida y vuelta, en una conversación horizontal. Y entonces hay ejercicios buenísimos que se trabajan en los grupos de reflexión con perspectiva de género. Por ejemplo, el de la caja de la masculinidad es uno que a mí me encanta porque es, ¿qué estás perdiendo? ¿Qué estás perdiendo con tu masculinidad hegemónica? ¿Qué ganas? Y a la otra es, ¿qué pierdes cuando estás decidiendo ser un masculino disidente o antipatriarcal? Y la otra, ¿no? ¿Qué estás ganando? Y entonces hay experiencias buenísimas. Mi colega y yo tenemos la experiencia de trabajar con gente de reinserción social y una de las que yo les puedo compartir que más me impactó es cuando dicen, estoy perdiendo mi libertad. Y entonces cuando ellos dicen, a partir de ser un masculino hegemónico pierdo mi libertad, es cuando como terapeuta o como facilitador puedes encontrar un gancho dentro del discurso. Entonces son como muchas tareitas, pero el proceso individual creo que eso conlleva y también los procesos grupales. Porque en los procesos grupales hay algo que se llama efecto reflejo. Tal vez yo no expreso, pero me identifico contigo y puedo desestructurar. Creo que eso respondería. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bien, para Giancarlo, la siguiente pregunta. Una medida de prevención y erradicación de la violencia es el trabajo con jóvenes respecto a las reflexiones sobre la masculinidad. ¿Cómo incorporarlo al sistema educativo? Okay, muchas gracias también por la pregunta. Me parece algo muy interesante porque justamente creo que atiende mucho a las responsabilidades que tiene el Estado y sobre todo cómo, justamente como comentaba Jesús, cómo se percibe la estructura y el orden y cómo se llega a insertar y a transversalizar la perspectiva de género. O sea, porque a veces creo que eso es una cuestión bastante importante. Cómo se transversaliza la perspectiva de género, pero también no solamente hacia los alumnos, cómo también se hace una incorporación en toda la plantilla docente, como maestros y toda la institución así está aunada a toda esa perspectiva, sabiendo que la escuela misma puede en algún momento terminar reproduciendo estereotipos de género. Y de repente puede haber también una división sexual y hay como todo este manejo de lo que puede ser la construcción del ser hombre y del ser mujer. Creo o considero de manera muy particular que esa sería justamente a través de mecanismos, de mecanismos que tengan la función de atender este problema, pero con diagnósticos muy certeros, para conocer las necesidades específicas de cada situación. Es decir, no es lo mismo, de repente, creo que no se debería estandarizar y tampoco no se debería generalizar el concepto hombre, porque a veces ese es un error. O sea, generalizar de repente, pensar que el concepto es solamente en singular y hablamos de hombre. Y de repente hombre es hablar todavía de la hegemonía y de repente hay una expresión mucho más amplia. Entonces, al menos creo que no estandarizar las experiencias de cada uno de los jóvenes o cada uno de los hombres jóvenes de las diferentes localidades, de los diferentes espacios, la cultura, la idiosincrasia, supone un reto sumamente amplio, porque estamos hablando de algo macro, justamente como lo comenta Jesús, y estoy de acuerdo en esa cuestión. ¿Qué es lo que se atiende? Y a veces como lo inmediato, pues, ¿qué estrategias se están obteniendo hacia ello? Entonces, creo que mecanismos que surjan desde la responsabilidad del propio Estado, desde el sistema educativo, reestructuraciones importantes, pero que no solamente responsabilicen a los alumnos, sino también donde todo un sistema docente esté incorporado, porque para mí eso es sumamente importante, o sea, que también los docentes tengan este conocimiento, que no haya una invisibilización
de los estereotipos de género y también de los mandatos que están ahí y que tampoco sean normalizados. Porque a veces creo que también los discursos que se emiten desde las diferentes instituciones y cómo están de alguna u otra forma reproduciendo un mandato, pues es un impacto bastante importante, ¿no? Entonces creo que ahí la responsabilidad vendría desde instituciones mucho más grandes de una forma estructural, porque bueno, al fin y al cabo todo esto está presente dentro de la propia estructura y estos jóvenes están en la misma estructura, yo estoy en la misma estructura, entonces esa reflexividad debe surgir desde ahí, desde algo qué tan importante llega a ser para el Estado atender este tipo de situaciones. Entonces, bueno, no sé, eso sería lo que yo pudiera responder. Gracias, Giancarlo. Bien, las siguientes preguntas son para Rocío, quien también le expresan felicitaciones por su trabajo. Y en este caso, bueno, la primera sería dónde se puede consultar su trabajo. También solicitan pueda comentar un poco más sobre los hallazgos de su investigación. Una siguiente comentario y pregunta es, reducir la sexualidad a una conducta instintiva, difícil de controlar, de una necesidad de dominación, me parece niega la posibilidad de diferenciar la sexualidad humana del animal. Como sexóloga, le pregunto, ¿cuál es la participación del deseo? Y la siguiente pregunta es, ¿en qué medida los resultados de la investigación sobre la violación sexual dialoga con el planteamiento de Rita Segato, quien señala que la violación es una forma de tributo simbólico para afianzar el orden patriarcal y el dominio masculino? Adelante, por favor. Gracias. Sí, bueno, sin duda alguna, una de mis teóricas es Rita Segato y coincido con ella, y esta investigación coincide con este mandato de la masculinidad, el mandato de violación que también habla ella, ¿no? Entonces está ahí y está en el discurso. ¿Qué papel juega el deseo? Bueno, es que el deseo es algo que se siente, es algo que se piensa y es algo que está tanto corporal como mentalmente y está dirigido. Obviamente, si lo catalogamos o si lo enfrascamos solamente en un instinto sexual por satisfacción, entonces esto se vuelve como una conducta repetitiva, estereotipada para el placer de alcanzar el orgasmo, y esto se vuelve genital. Es decir, no se disfruta el proceso, sino la cereza del pastel que te dan al final. Entonces, claro, la sexualidad es para vivirse, es para disfrutarse. No lo que compartimos, o más bien contestaría desde lo que dice Jorba Tal, la diferencia entre este instinto animal por copular, por tener una relación sexual, lo que nos diferencia a los animales es el placer. Entonces, ¿qué otros resultados? Y esto lo hilo con esta otra pregunta, ¿de qué otros resultados están en la investigación? ¿Qué otros hallazgos? Pues bueno, hay unos hallazgos que ellos no relacionan la violación y el acto sexual al placer, sino al poder, a la dominación de ir y tomar. No tanto de tener un orgasmo o de sentir a la mujer, sino porque se puede. Aparte de conductas estereotipadas y pensar que la sexualidad y el placer y provocar placer depende de ellos. Ese es otro de los hallazgos, que se repite en la vida cotidiana cuando estás en consulta, cuando haces clínica sexológica con hombres y les preguntas dónde está su placer y dónde está su deseo, y entonces ellos te dicen, ¿a poco yo? Pues nada más en el pene. Es que yo soy el responsable de dar placer, yo tengo que buscar, yo tengo que satisfacer. Entonces desde ahí también es un hallazgo que se repite. También otro de los hallazgos que coinciden con investigaciones nacionales e internacionales es el perfil de los agresores sexuales, que es un perfil de edad de 30 a 40 años con educación secundaria, casados, de religión católica. Entonces, ¿qué nos menciona ese hallazgo?
ese perfil es un perfil muy habitual, es decir, no tiene nada de diferente con otros hombres, que también la educación ha sido basada en el miedo o en la desinformación. Es otro de los hallazgos. ¿Dónde buscar la información? Bueno, está en la página de la UNI. Hay también está publicado en una revista brasileña parte de este extracto de los datos cuantitativos. Por ahí es en la Escuela Superior de la Procuración de Justicia de San Pablo de Brasil. Y hay otro libro publicado por Tirano Blanche, donde también está un capítulo, y otro que está en la editorial Flores, donde también está otro de los capítulos, y en Orsil también lo pueden buscar ahí. Entonces, al final, la exploración de esta investigación invita a cuestionarnos y replantearnos la normalización del placer, en lugar de la normalización de la violencia sexual en el discurso, en el acto y en la justificación. Entonces, abre definitivamente algo importante. Un hallazgo más por mencionar de esta investigación, y con esto concluyo, es que en esta muestra de agresores sexuales, también la media son los primogénitos. ¿Y qué tiene que ver, Rocío, que sean los primogénitos? Pues tal vez tendrá mucho, porque tiene que ver con una educación, con las expectativas. No es que sea culpa, aclaro, ni la mamá ni el papá, no, del contexto que se le da hablando de estas masculinidades al que seas primer hijo. Como terapeuta también y haciendo clínica, es repetitivo este discurso de implantar el deseo sexual y la primera experiencia sexual a desagrado del hombre, ¿no? Por cumplir algo. Muchas gracias. Bien, continuamos. Las siguientes preguntas son para Jesús Abraham. Bueno, por un lado, nos piden compartir tu correo, también que nos compartas los datos de la publicación que ya mencionas. Nos dicen, ¿por qué seleccionaron específicamente a jóvenes para hacer las entrevistas? Aplaudo la crítica que se hace a cómo ejercen la corresponsabilidad los hombres, pues muchas veces se romantiza que el hombre ayude en el trabajo doméstico y de cuidados, creando nuevos privilegios masculinos. Felicidades, Abraham, por tu ponencia. Me gustaría preguntar, dentro de los discursos analizados, ¿cuál fue el punto de quiebre en el que observaron que se construía ese nuevo sentido en las construcciones de los participantes? Y finalmente, ¿qué pasa con hombres mayores académicos? ¿Están realmente compartiendo el trabajo doméstico? Adelante, Jesús. Me encantan las tres. La primera, gracias por las felicitaciones, pero sí me encantan las tres. La primera es, y es por lo que me gustó tanto el trabajo de Carlo, porque es trabajar con hombres jóvenes. Y yo siempre he dicho que en muchas ocasiones a estos hombres se les aparta, vamos a decirlo así, de ser sujetos investigables, entre comillas, de este tipo de cosas, porque solo creemos que son, diría que en la academia también hay un adultocentrismo y entonces nos fijamos en aquellas poblaciones que nos están afectando. Espacios domésticos, por ejemplo, paternidad. Y es donde podemos encontrar, 8 de cada 10. Encontramos paternidad y paternidad y paternidad. Y entonces, cuando decidimos colocar esta población, fue con el hecho de, vamos a visibilizar primero la importancia de trabajar con ellos, porque también están ejerciendo una masculinidad y también están estructurando y reproduciendo una masculinidad con muchísimos matices, como lo vimos en la ponencia, ¿no? Hay algunos matices no hegemónicos, hay algunos matices muy hegemónicos, entonces te das cuenta y vislumbra la condición social, la realidad social de lo que se está viviendo, porque son poblaciones. Raimundo, es muy importante porque queremos saber cómo se le está yendo en su clase virtual y es para donde lo jalan como una población viable. Richie, vamos a jalarlo para ver cómo está, qué onda el hombre y el desempleo, y lo jalan, ¿no?
Pero en esto de a dónde te estoy llevando es también abrir esta posibilidad de que se miren otras masculinidades, digamos que no tan tradicionales dentro de la academia, ¿no? Eso respondería a la primera. La segunda, sobre el punto de quiebre, hubo distintos momentos. En AJ, el momento es previo, porque digamos que él con sus procesos, grupos de reflexión, terapia con perspectiva de género, ya lo traía implantado, entonces mucho de su discurso no comparte exactamente cuándo se da cuenta, solo dice que se da cuenta. Evidentemente también para fines de investigación y por el tiempo, pues sí nos platica, ¿no? Es que pasó esto y es que me di cuenta y es que también analicé su estructura familiar de ella y entonces es como, es un proceso duro, eso lo tengo que decir, en todos estos procesos a partir de la experiencia son duros. En otro caso, por ejemplo, Richie está en grupos de reflexión también porque dice algo no me cuadra y entonces vamos a darle sentido a estas emociones y estas experiencias que ahora estoy viviendo. Entonces, son como muchos momentos de quienes se han logrado dar cuenta y la forma en la que se resignifica. Porque si algo amo de la metodología cualitativa, sobre todo de esta forma de recolección de datos a partir de la entrevista, es que también es un espacio de ellos, de ellas, cuando se les entrevista, para vaciar y se reacomodan algunas cosas también. Eso diría para la segunda. ¿Me podrías repetir, Araceli, la tercera pregunta, por favor? Claro, sí. Este, ¿qué pasa con hombres mayores académicos? ¿Están realmente compartiendo el trabajo doméstico? Fíjense que es muy, muy curioso porque algo que he visto en muchos webinars de hombres académicos hablando de distintos temas, cuando hablan de cómo ha sido la pandemia y demás, es el ayuda. Ya estoy ayudando. Todavía tienen este discurso de estoy ayudando, estoy apoyando. Y hombres académicos no tan mayores, 35, 40 años, sí es lo que he visto mucho que se sigue reproduciendo. La academia también me separa un poco del estar en el espacio de forma física. Pero ¿qué pasa cuando de forma abrupta empiezo a trabajar en un Zoom, en un Meet? ¿Qué pasa? Que estoy obligado a estar aquí. Y entonces recuerdo muchísimo un ejemplo que me saltó luego, cuando él dice, y entonces contraté una sirvienta para que hiciera las cosas. Y entonces cuando yo lo leí, bueno, cuando yo lo escuché fue como de, ok, y ahí hay un ejercicio de poder, hay un privilegio de adquisición y está esta parte de una actividad doméstica remunerada, pero no desde una conciencia e ida y vuelta del género. Voy a decirlo así, me llamó mucho la atención porque era un hombre que hablaba de masculinidades. Ese webinar era de masculinidades. Y entonces fue como de, oh, bueno, vamos a seguir trabajando con ellos. Y lo mismo pasa cuando trabajamos con académicos de otras facultades, de otros espacios, que lo siguen haciendo, siguen reproduciendo y es muy importante visibilizarlo, porque innegablemente ellos esa violencia tan simbólica, esos sesgos y esta división sexogenérica la van a seguir reproduciendo dentro del aula, así como también la reproducen dentro de casa. Muchas gracias. Bien, pues bueno, siguen sumándose más felicitaciones para la mesa, para el tema de masculinidades. Y pues bueno, la siguiente pregunta es nuevamente para Rocío. Nos preguntan, ¿cómo se puede trabajar la resocialización de hombres que han sido denunciados? ¿Cómo se puede trabajar la resocialización de hombres? Bueno, primeramente, la resocialización tendrá que ver con una reeducación afectivo, erótica y sobre todo hablar claramente si vamos a dialogar sobre la violencia sexual, sobre las conductas sexuales violentas, pues habrá que tocar el tema de las prácticas sexuales consensuadas, cuáles son las prácticas sexuales que puedes negociar, hablar de cómo negociar las prácticas sexuales, cómo tener una buena negociación y también cómo reeducar desde la educación sexual lo aprendido para que estos hombres no solamente reeduquen su sexualidad o su placer o le den una dirección
al placer consensuado y compartido. Y también esta es otra, tal vez abordar el tema con ellos de el cuestionarse si quieren compartirse, si quieren compartir esta parte sexual de ellos o no, y dejar o explorar las conductas, las creencias aprendidas y arraigadas para así poder acceder a un cambio. ¿Qué pasa con este delito de violación? Es un delito donde la reincidencia es poca. Es decir, no hay tanta reincidencia en el delito de violación. ¿Qué quiere decir? Ellos aprendieron no, a no violar no, o no sé, no, pero no hay tanto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando tenemos contacto con estos hombres dentro y fuera de un reclusorio y en la vida cotidiana, entonces el discurso tendrá que ser con la reeducación del placer y la reeducación del placer primero, y la otra es con ayudar a sostener a los hombres la exploración propia del placer y el consenso, y no obviar el consenso, es decir, también aprender a leer y a respetar el no es no, empezando con pequeñas cosas desde la insistencia, ¿no? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, a veces la insistencia es tan sutil de invitarte un café y tú decir que no. Y la otra persona te dice, pero ¿cómo no? Vamos a tomarnos un café. O estás después de comer, vas por el postre, tú no quieres postre y te insisten. Entonces me parece que hay que empezar a cuestionar estas pequeñas actitudes de insistencia que romantizamos, y entonces desde ahí construir un puente entre la normalización del placer, pero sobre todo con la reeducación sexual, emocional y de pensamientos. Y pues muchísimas gracias y buena tarde para todos y todas. La siguiente pregunta, gracias. Puede ser ya sea respondida por Jesús y Giancarlo. Sin embargo, también, pues bueno, podemos ahí sumar la participación de Claudia. Dice, si bien el COVID y el shock del cuidado de género ha influido en los cambios en la asunción de las corresponsabilidades reproductivas, ¿qué elementos se deben considerar para mantener esta práctica y no solo sea un asunto temporal? El confinamiento en algunos casos fue positivo para la deconstrucción en algunos hombres, sobre todo jóvenes, pero en otros casos, sobre todo hombres adultos, fue lo contrario y significó una mayor violencia para las mujeres. Y esto lo relaciono con la siguiente pregunta. Es importante considerar el análisis, la carga mental y emocional que implica el organizar tareas, tomar ciertas decisiones familiares o dar apoyo emocional a otras integrantes del hogar, y también la propiedad implícita de ciertos objetos que pueden compartirse, con lo que se observa de manera terrible en el video que está circulando, donde un hombre violenta, perdón, es que entró otra pregunta, donde un hombre violenta a su pareja mientras ella daba clases, porque usó sin su permiso y descompuso su computadora. Entonces, no sé quién quiera primero tomar la palabra, si Jesús, Giancarlo o Claudia. Yo. Bueno, a mí me parece que es importante no solo dar a conocer los hallazgos de distintas investigaciones con diferentes poblaciones, sino aquí estamos viendo, por ejemplo, rangos etarios desde la adolescencia, un poco la pubertad y la adultez temprana. Me parece que nos olvidamos también qué pasa con las primeras infancias. Entonces, es importante identificar, por ejemplo, hay muchos videos que circulan en torno a la violencia que se ejerce, incluso cuando están en clase, en línea.
Y podemos ver cómo interfieren tanto madres como padres. Por ejemplo, cuando los chicos no tienen un espacio específico para la enseñanza, vemos cómo intervienen en cuanto a que los jalonean o les gritan o les dicen que no están comprendiendo, por ejemplo, las clases. A mí me parece que para que sea de una forma permanente, por ejemplo, a nivel primaria, se está implementando este modelo de educación socioemocional. Un modelo de educación socioemocional tiene que transversalizar no solo asignaturas o disciplinas específicas a enseñar, sino que esto tiene que ahondar en cualquier espacio o lugar que se esté presente. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, esta educación socioemocional va partiendo como de diferentes aspectos. Uno es el autoconocimiento, otro es la identificación de sentimientos y emociones, la autorregulación de las mismas, la empatía, el respeto y, bueno, un sinfín de elementos que se tienen. Pero ¿cómo poder enseñar a controlar las emociones, a identificar cómo es que ya me estoy molestando y qué repercusiones pueden tener estas emociones? Bueno, pues verlo desde esta enseñanza diferenciada, desde pensarse, un poco lo vincularía con lo que estaba exponiendo Rocío, de cómo se enseña la educación sexual, ¿no? Cómo nos enseñan a ser hombres y a ser mujeres, que parte también desde la familia y el preguntarse, ¿para qué quiero hijos? ¿Para qué quiero tener un hijo? Para que me mantenga, para que me cuide en la vejez, para que me ayude como un negocio, como una inversión, o simplemente para cuidar y enseñar a otro ser humano. Entonces, me parece que es importante verlo desde ahí. Esta cuestión sexual también está transversalizada desde el momento en que nos identificamos como personas. Entonces, no están desvinculados esos aspectos. Entonces, habría que ver cómo se les enseña y cómo se siguen perpetuando estos patrones de género de manera diferenciada a niños y niñas. Entonces, me parece que es importante identificar eso y también comprender que la violencia, así como esta cuestión de la sexualidad que planteaba Rocío, no es un instinto animal, sino que se enseña. O sea, ya ver que en socialización y tener educación formal e informal, bueno, eso se va aprendiendo. No es de que yo no puedo controlar mis instintos y entonces cada mujer que pase la voy a violentar o voy a tomar el cuerpo de algún niño o de algún adolescente y lo voy a hacer, voy a ejecutar esto que ella mencionaba, mi mandato, mi poder. Ni tampoco en cuanto a la violencia, porque es mi esposa y no obedece o no hace lo que yo digo, o mi novia, voy a golpearla. Y después esto, como lo mencionaba Jesús, vincularlo con discursos, en este caso como el amor romántico. Entonces que todo el amor todo lo perdona, el amor todo lo puede, y yo como amo mucho a esta persona, cuando hablamos de relaciones heterosexuales, entonces voy a hacer lo que él dice, lo dice por mi bien. Todos estos chistes, estos estereotipos, canciones, también van perpetuando un imaginario que nos enseña a ser hombres y mujeres y que muchas veces en nuestro capital cultural no permite el cuestionamiento, ni siquiera la identificación de que me están violentando a través de, incluso lo podemos ver en los comerciales, en difusión de videos por internet. Entonces vamos viendo cómo se van perpetuando distintos elementos que nos van marcando como hombres y mujeres, pero que son incuestionables, que pareciera que son inherentes a nuestra propia persona, a nuestros propios genitales. Ya tener un identificador genital, entonces quiere decir que con esto existe toda esta envergadura social y cultural y no lo cuestiono. Entonces, me parece que desde la primera infancia es importante señalar estos aspectos para que posteriormente no lo dejemos, por ejemplo, en el caso de la juventud, pues es que se comporta así, porque llegando a esta etapa, los jóvenes siempre se comportan de esta manera, ¿no? Es un patrón también aprendido. Quiere decir que ahí se vinculan otros sistemas, otros elementos que están como en su mayor punto de ebullición
Por ejemplo, el que se alcanza de manera biológica, el que se alcanza la madurez sexual y que aparecen caracteres sexuales primarios y secundarios. Con ello se vincula también esta idea de amor romántico, pero que no lo vemos, y que también cómo contribuyen los materiales educativos a mostrarnos a cuerpos sin historia, sin una época o un tiempo determinado. Eso también se nos olvida. Si nosotros revisamos los libros de ciencias naturales, los que ahorita siguen circulando, pues podemos ver que son cuerpos segmentados, que no contienen nada de la historia, que no hablan de lo que mencionaba, por ejemplo, Rocío, del placer, de las sensaciones, de las emociones, y ya ni siquiera tocamos diversidad sexual. Entonces, vamos viendo cómo se van interrelacionando distintos elementos para podernos mostrar cómo es que la educación y estos agentes socializadores, primordialmente la familia y la escuela, constituyen identidades femeninas y masculinas. Entonces, y que avasallan, por eso yo lo mencionaba en la investigación, que avasallan hasta la orientación sexual, porque se reproduce una forma de vivirse como hombre y de vivirse como mujer desde esta normatividad heterosexista. Entonces, me parece que es importante y fundamental pensar también desde el momento de la concepción. Desde ahí vamos imbricando todas estas creencias, estereotipos, tabús, omisiones, prohibiciones, porque por un lado, por ahí lo mencionaba creo que Giancarlo en su investigación, que por un lado nos dicen, llegada a esta etapa puedes hacer esto, pero no te digo cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, es paradójico cómo viene esta enseñanza del embarazo precoz en 6º grado de primaria, pero los chicos, su gran preocupación o interés es ¿y cómo se embaraza una mujer? Y los chicos es ¿y cómo yo puedo embarazar a una chica? O sea, me dicen, ten cuidado con la sexualidad, pero la sexualidad es un término muy amplio, no se enfoca solo en la genitalidad, pero pareciera que crecimos también con esa idea, que sexualidad es sinónimo de genitalidad o de relaciones coitales, y no. Entonces, me parece que sí deja mucho para la reflexión. Yo también lo mencionaba que es importante crear políticas públicas que vayan desde este sector que es primordial, la educación formal, desde primaria hasta universidad, porque también lo vemos en la universidad. También vemos ahí cómo se reproducen estos mandatos hegemónicos de género. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bien, pues la siguiente pregunta seguramente también involucra a las y los ponentes. Nos preguntan, ¿qué sucede con las masculinidades cuando los hombres jóvenes y adultos han tenido que cuidar enfermos de COVID o cuando ellos han vivido el proceso de enfermedad? No sé quién quiera tomar la palabra. ¿Puedo? Adelante. Les quiero platicar de una de estas partes de uno de los casos, el caso de Christopher. Justamente él fue portador y le tocó la tarea de cuidado de su mamá. Los 4 miembros de la familia se infectaron, pero digamos que a su mamá le dio un poco más fuerte. Entonces la forma en la que él se empieza a relacionar con su hermana es, voy a ahondar un poquito teóricamente, algo que es muy importante mencionar que también se tiene que trabajar un poco más, diría yo, desde esta parte del cuidado, desde la división sexual del trabajo, porque el cuidado sigue siendo de las mujeres, asignado culturalmente, aun cuando hablamos de género, desde la perspectiva de género. Y entonces es otra vez de las mujeres nacen sabiendo cuidar, las mujeres saben, pueden. Entonces Christopher se hace una división, porque es mi hermana cuida y yo proveo. Y entonces él ocupa una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, que era, tú dime lo que quieres y yo salgo a conseguirlo. Ajá. Es otra vez, alguien mencionaba una palabra que es heroísmo, esta parte heroica propia de la masculinidad hegemónica tradicional, como así me estoy relacionando y así ejerzo el cuidado, pero desde esta masculinidad propia, tradicional, digamos que dejamos el cuidado, y no solamente es con los enfermos de COVID, sino el cuidado atraviesa muchas otras funciones, e incluso, dice uno de mis mejores amigos, a veces estábamos como cuidadores, como hombres cuidadores, y no lo sabíamos,
de él, yo tengo que proveerte salud, ¿sí? Y desde ese discurso ya hay una ruptura en la dicotomía del cómo me relaciono con las relaciones de cuidado desde una masculinidad ejercida. Eso respondería. Muchas gracias. Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Y justamente, o sea, abonando un poco a lo que comenta Jesús, creo que también es importante cómo sí llega a haber una división sexual del trabajo. O sea, justamente ahora que está pasando esto, no solo lo vemos al interior del hogar, sino cómo en el sistema se está organizando, es decir, cómo incluso el hábitus médico se está organizando en este momento y quiénes son los que están ejerciendo en cuidado, y en algún momento también cómo ha implicado dobles jornadas o triples jornadas de trabajo, porque la pandemia sí lo ha dispuesto. También relacionado con el tema de los cuidados, algo que a mí me llama mucho la atención es de repente cómo se percibe el cuidado por los hombres, no solo el cuidado hacia los demás, sino también el cuidado de sí. Entonces, eso es sumamente importante, cómo los hombres nos estamos cuidando nosotros mismos, qué estamos haciendo. Por ejemplo, actualmente, y la pandemia creo que vino a visibilizar muchos elementos. El tema de la violencia, que nunca ha sido un secreto a voces, sabemos que está presente. Justamente muchas veces en redes sociales leía el tema de la violencia como la otra pandemia, ¿no? Cómo está sucediendo a la par y de manera sincrónica en este momento y cómo acontece. Pero el cuidado de sí en los hombres me parece algo sumamente importante que creo que también interpele a la responsabilidad y con el condón. O sea, no hay una protección y de repente llega a ser algo similar. Entonces el tema del cuidado creo que empieza en cómo los hombres lo ejercemos desde nosotros y también cómo somos copartícipes al estar cohabitando. Porque justamente creo que por todas las condiciones de la propia pandemia ha existido también una reapropiación del espacio, en donde los malestares de los hombres ha sido sumamente incómodo para muchos, que justamente esta dominación la ejercen a través de la violencia. Entonces he escuchado historias en donde de repente, porque bueno, yo también trabajo y pertenezco a un colectivo de hombres, justamente que buscan renunciar a la violencia y responsabilizarse de su vida, como en algún momento se escuchan comentarios como que de repente haya perdido el trabajo y sea la pareja, su pareja, mujer, que gana más, cómo eso presenta un estatus o un estado de vulnerabilidad y cómo se intenta reapropiar todo eso. Entonces, creo, y para ir cerrando mi comentario, creo que es importante que el llamado sea de los hombres para los hombres y que seamos los hombres los que vamos recuperando también un espacio de trabajo, porque el movimiento feminista ya lleva mucho trabajo. Nosotros estamos prácticamente iniciando todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo los hombres trabajamos desde nuestros espacios, desde diferentes grupos etarios? ¿Cómo nos vamos incorporando y reconociendo las diferentes subjetividades del ser hombre y las maneras en las que de alguna forma lo estamos representando y lo estamos viviendo, y sobre todo el malestar? Creo que eso es lo que yo puedo decir. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, tenemos que terminar la mesa. Muchas gracias.